vamos a tratar el día de hoy es Introducción al pensamiento griego o Introducción a la filosofía. La filosofía deriva de dos palabras latín, que es philos, que significa amor, y sophos, que significa sabiduría. En la Grecia antigua o en la Grecia clásica, el ejercicio de la filosofía no era considerado lo que hoy en día es filosofía. La filosofía que se estudia en las academias, que se estudia en los institutos y que hoy en día sale hasta en la televisión. La filosofía era considerada un ejercicio interno, social, era un ejercicio como las lecturas de poesía en el siglo XVII. La filosofía tenía, digamos, un dictum que era el cuidarse de sí. Cuidarse de sí significaba, en ese entonces, la filosofía como método individual para sanarse, para llegar a estados de conocimiento avanzados. En ello incluían muchas cosas en la filosofía, ¿sí? Podemos darnos cuenta, y si hacemos historia, que la cultura griega se diferencia de todas las culturas posteriores a ellas, porque ellos eran una sociedad policlasista y que además tenían muchas creencias, es decir, sus deidades no se centraban en una sola, como pasa en Occidente hoy en día y en gran parte de América Latina. Y eso lo que provocó en la sociedad griega fue sin duda el desarrollo de su pensamiento, el desarrollo de la filosofía, de la poesía, de la retórica, de las artes plásticas y de la gimnasia también. Bueno, dentro de la filosofía existen muchos ejemplos de este amor a la filosofía. En la mitología griega podemos encontrar el mito de Prometeo encadenado. El mito de Prometeo encadenado es el mito del sujeto que, en comparación con los demás, ama mucho a los hombres, pero tiene este contacto con los dioses y ve que los hombres sufren los hombres porque no tienen fuego para calentar su comida, ¿sí? Para fundir los metales. Entonces un día Prometeo decide subir al cielo a los dioses, roba una flama, la baja a los hombres y ahí inicia el conocimiento para los hombres, porque el conocimiento para los hombres llega cuando transforman algo de su entorno. Entonces, llega el fuego a los hombres y pueden transformar muchas cosas a su alrededor. Entonces el mito de Prometeo encadenado marca muy bien la llegada del primer filósofo o la llegada del amor a la filosofía. Es decir, el amor a la filosofía es el amor a los hombres, porque los hombres son los que hacen la filosofía. Sin embargo, esto no hay que hermetizarlo tanto, ¿sí? Otro ejemplo que se da esto en la literatura filosófica, porque hay demasiado, ¿no? El filósofo danés Søren Kierkegaard escribe un libro espectacular que se llama Johannes Climacus, o el dudar de todas las cosas. Johannes Climacus es un personaje que ama tanto la filosofía que se queda sentado riéndose porque está haciendo filosofía en su cerebro. Ama tanto la filosofía que está haciendo filosofía en su cerebro y pasa de un pensamiento simple a un pensamiento elevado, y de ahí va subiendo, va ascendiendo de conocimiento, y él se siente tan emocionado como si la pareja que uno ama le diera un beso en la mejilla, por ejemplo. Entonces, el ejemplo del amor a la filosofía es eso. Aunque Platón, hay que diferenciarlo, Platón decía, el amor a la filosofía no es la búsqueda del conocimiento no encontrado, sino es el regreso al conocimiento obtenido. Eso quiere decir que todos por naturaleza somos filósofos. Sin embargo, no todos podemos considerarnos filósofos, o no todos podemos hacer filosofía, porque es una disciplina, además de muy complicada, tediosa, egoísta consigo mismo, y además te lleva a muchas cosas que a lo mejor no quisieras pensar. Pero la filosofía es además la madre de todas las ciencias, ¿sí? Nace en un momento de la historia, en el helenismo, en donde encontramos a Sócrates, que ilumina el campo de la filosofía cuando decide aceptar el castigo que le ponen, es decir, tomar veneno, cicuta, por pensar, ¿sí? Es el primer filósofo que asesina
la aristocracia por pensar. Y esto se puede repetir y se ha repetido en la historia. ¿Sí? Otro punto importante de la filosofía es que la filosofía estudia la realidad concreta. Realidad viene de realit, que deriva de res, que significa cosa, es decir, las cosas concretas. La filosofía va entonces a estudiar las cosas concretas. Hay estudios, hay objetos de estudio en la filosofía, ¿sí? Estos objetos de estudio se van a catalogar mediante los métodos de estudio, ¿sí? Uno de los métodos más famosos de estudio es el método mayéutico, que nace con Sócrates. La palabra mayéutica significa comadrona, es decir, la mujer que sirve para dar a luz al bebé, ¿sí? La madre de Sócrates era comadrona. Y en este sentido, la mayéutica hay que entenderla no como el conocimiento que hay que introducir al sujeto, sino que la mayéutica, como el proceso para ayudar a parir a una mujer, es sacar el conocimiento que ya está dentro del sujeto. Entonces, la mayéutica es que mediante el método mayéutico, explorado por Sócrates, el conocimiento del hombre que lo tiene, pero hay que explotarlo, hay que sacarlo, y una vez afuera, ¿sí?, hay que nutrir. Sócrates, esto es lo que hacía, ¿sí? De hecho, en la defensa que está en la Apología de Sócrates, en la Apología de Sócrates, escrita por Platón, se ve muy reflejado este proceso. ¿Y este proceso cuál es? Consiste en preguntas ensimismadas, es decir, Sócrates podría preguntar a sus alumnos en un círculo y decirles ¿qué es la realidad, por ejemplo, ¿no? Y uno de los alumnos dirá, la realidad es todo aquello que yo veo. La pregunta mayéutica siguiente sería, ¿qué es todo aquello que ves? Bueno, todo aquello que veo es lo que está a mi alrededor. Usted podría ser, bueno, todo eso que está a tu alrededor, ¿cómo sabes que existe? ¿Cómo sabes que es verdad? Bueno, sé que existe porque lo puedo ver. Entonces, sabes que existe porque lo puedes ver y eso entonces sería tu realidad. Y entra en una contradicción tremenda el alumno. Pero esta contradicción, ¿sí?, a diferencia de lo que se podría considerar, no llega a errar, es decir, no hay una secuencia de errancias, sino lo que existe es una secuencia de autoconocimiento y de autodarse cuenta de, ¿sí? Entonces el alumno, al finalizar el proceso de mayéutica, no solamente ha aprendido muchas cosas dentro de sí, sino que el método le ha ayudado a darse cuenta cómo puede aprender. Ese método mayéutico se ha utilizado a lo largo de la historia, porque principalmente Sócrates fue el máximo exponente, ¿sí? Se diferencia o se opone a la escuela tradicional que en muchos años, en muchos países, se ha desarrollado, o sea, se ha impartido. Otro de los métodos conocidos que entran dentro del objeto de estudio de la filosofía es el método socrático. El método socrático, que ya vamos a tener tiempo en próximas clases de ahondar en el tema de Descartes o del método, es aquello en donde el primer paso es dudar. El primer paso sería la duda. Entonces, el método socrático es dudar de todo aquello que vemos, y todo aquello que vemos es la realidad concreta. Toda aquella realidad concreta es la filosofía, o por lo menos es el fin de la filosofía, el estudio de la filosofía, ¿sí? Las características principales de la filosofía. Las características principales de la filosofía son: 1. Es natural, parte del hombre, parte de la cosmología. 2. Es concreta, habla de la realidad, habla de las cosas que sentimos. 3. Es libre, ¿sí? Una de las ciencias que se pueden aplicar teniendo otro tipo de conocimientos. Por eso hay filosofía de la ciencia, filosofía natural, filosofía matemática, en fin. Entonces, en este breve episodio de introducción al pensamiento griego, podemos concluir que la filosofía nace en Grecia, ¿sí? La filosofía, según la tradición, nace con Tales y con Anaximandro. Nace en un periodo de la historia muy importante. La filosofía significa amor a la sabiduría. Y bueno,
la primera tarea que se va a dejar en torno al tema de introducción al pensamiento griego o introducción a la filosofía sería darnos la oportunidad de filosofar. 3 preguntas importantes. ¿Qué lugar ocupo en el universo? 2. ¿Hacia dónde voy? Y 3. ¿Qué es todo aquello que está allá afuera? Y 4. ¿Cómo puedo saber que todo eso existe? Contestar estas 4 preguntas, darnos el lujo de filosofar un rato y nos vemos a la próxima.